Este es un podcast de divulgación científica. Todas las opiniones vertidas en él son responsabilidad de quien las emite y no representa el punto de vista del instituto. La Quinta Casa. Gusto recibirlos una vez más en La Quinta Casa. Yo soy Yatzel Roldán y en este episodio en la sección El Zaguán hablaremos sobre un espacio que tiene sus orígenes en lo que alguna vez se llamó Gabinete de Curiosidades o Cuarto de Maravillas, que eran repositorios en donde los burgueses y nobles europeos guardaban y exponían objetos que eran considerados exóticos para la época. Estos espacios existieron entre los siglos XVI y XVIII y son el antecedente de los museos, tema que nos convoca en esta ocasión. Yo soy Marisa Higuera y hoy en la sección El Patio tenemos como invitado a un experto en estos espacios tan místicos e interesantes, el Dr. Rodrigo Vídker Barra, egresado de la primera generación de nuestro posgrado. Con él platicaremos sobre el tema que trabajó para su tesis, la ciudadanía museográfica. Finalmente, para la sección El Arco elegimos el artículo Museos y Ciudadanía, de Haute Coupe. Comenzamos. El Zaguán. En 1950, el Consejo Internacional de Museos, ICOM, propuso una primera definición de museo, que tuvo diversas críticas y discusiones. Casi 70 años después de la primera propuesta, en 2019, se dio la siguiente definición. Los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre los pasados y los futuros. Reconociendo y abordando los conflictos y desafíos del presente, custodian artefactos y especímenes para la sociedad, salvaguardan memorias diversas para las generaciones futuras y garantizan la igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio para todos los pueblos. Los museos no tienen ánimo de lucro, son participativos y transparentes y trabajan en colaboración activa con y para diversas comunidades a fin de coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer y ampliar las comprensiones del mundo, con el propósito de contribuir a la dignidad humana y a la justicia social, a la igualdad mundial y al bienestar planetario. Diversos investigadores han considerado que los museos han servido como medios de difusión de identidad nacional, a partir de la construcción de la historia común de las colectividades, ya sean pueblos, países o regiones. En la plataforma EP Museos más Innovación se afirma que el método de creación de los museos, representando una visión del progreso nacional y popular y añadiendo el conocimiento de la riqueza cultural nacional a través de la diversidad regional, siempre ha funcionado muy bien cuando los visitantes acudían a esos museos. De no haber sido así, muchas de esas entidades habrían desaparecido. El museo logra su propósito como una construcción de la historia y como una herramienta para exhibirla. Entonces, los museos ayudan a la creación de subjetividades, de representaciones socioculturales que un colectivo se forma de sí mismo y de la forma en la que otras colectividades lo perciben. De la misma manera, los elementos que se exponen en un museo, desde objetos materiales, pasando por elementos interactivos, hasta los textos que acompañan a todos estos, tienen un papel fundamental en la definición y jerarquización de diversos grupos humanos. En el mismo sentido, los museos son vistos como lugares en los que se resguarda, exhibe y difunde el patrimonio cultural de un pueblo. En el caso de los museos que tienen el objetivo de abonar a los discursos de identidad nacional, pero también han sido un espacio para mostrar el poderío de diversas potencias imperialistas, como es el caso de algunos museos europeos. Piénsese, por ejemplo, en el Museo Británico. Investigadores como Mireya Salgado consideran que los museos ya no se pueden tomar como entes totalizadores de una cultura nacional, y eso también se ve reflejado en la definición que el ICOM ha dado para estos espacios, ya que el contexto de los primeros museos no es el mismo que el contemporáneo. Es esta reflexión la que nos lleva a cuestionarnos ¿cuál sería el papel de los museos en el panorama actual? Para responder estas y más inquietudes, platicaremos en la siguiente sección con el Dr. Rodrigo Vídker, quien ha propuesto la existencia de una ciudadanía museográfica. Vamos allá. El Patio. Estamos hoy aquí en nuestro bonito podcast La Quinta Casa del posgrado en estudios socioterritoriales en la sección El Patio con el doctor Rodrigo Vídker Barra. Aquí está Marisa también a mi lado. Buenos días a todos. Cuéntanos, Rodrigo, ¿tú qué formación tienes? Hola. Mi formación es... yo estudié comunicación en la UNAM y posteriormente cursé una maestría en la Ibero. Y en ese camino tuve la oportunidad de participar en muchos museografías, montajes. Entonces esto me fue abriendo la puerta para ir comprendiendo que esto es un medio de comunicación, la exposición es un medio de comunicación, y que a través de él y a través de juntar patrimonio, discursos, intenciones, colecciones, se puede lograr intenciones, mensajes
y eso es lo que me ha llevado a hacer lo que he hecho hasta el momento, ¿no? Tú te dedicas precisamente, como nos has contado, a la museografía. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer museo que te llamó la atención por alguna colección o no sé, por la misma historia que tenía el museo? Lo que me llamó la atención y coincidió justo con tiempo, con etapa formativa, con intereses, con salida al campo profesional, fue que en esa época tuve la oportunidad de trabajar con un equipo de diseñadores, comunicadores, museógrafos, en una empresa que fue exitosísima, que se llamó Museográfica SC, y tuvo esta empresa la oportunidad de hacer el primer Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Y se hizo una primera exposición temporal para abrir ese museo que se llamó El Maíz, Fundamento de la Cultura Mexicana, ¿sí? Y de ahí creo que me quedé enganchado, porque comprendiendo luego que detrás de esto estaba Bonfil Batalla y que habían planteamientos nuevos que a lo mejor en la escuela, en la universidad no necesariamente se tocaban. Entonces el hecho de hablar del maíz como un elemento museográfico era raro, era diferente, pero fue toda una experiencia, porque aprendimos de técnicas, de procedimientos, de contacto con el público, de trabajar con gente muy, muy interesante, capacitada, y de cuestionarte o de pensar esta idea de que en realidad la cultura requiere de un espacio, ¿sí?, denominado Museo Nacional. ¿Y por qué hablar de las culturas populares? ¿Y por qué no hablar de otro tipo de culturas? Entonces, lo que fue una especie de juego, de aprendizaje, digamos que lo fue en todos sentidos, ¿no? Darte cuenta y conocer tanta variedad de maíces que hay en México, tantas formas de domesticarlo, sembrarlo, comerlo, ¿sí? Entonces fue una experiencia importantísima, ¿no? Tú llegas de la comunicación al museo, y después, ¿cómo llegas a un posgrado en estudios socioterritoriales? Yo creo que mucho de ello tuvo la culpa Alfonso Vélez Pliego, porque Alfonso, cuando yo tuve oportunidad de saber de él, porque él tuvo algún contacto de trabajo con mi padre, precisamente en esta casa. Mi padre en esa época trabajaba muchos archivos documentales, y tenía el archivo Salvador Allende, y no tenía dónde concentrarlo, era muy, muy grande, y Alfonso le ofreció este espacio. Entonces yo sabía de Alfonso, lo oía, qué sé yo. Pasa mucho tiempo después y recibo una especie de invitación por parte de otra colega y de Alfonso, cuando él estaba trabajando en este proyecto de Puebla 2020. Entonces la idea de, también otra cosa fabulosa, pensar la ciudad a 20 años, ¿sí? Se me hizo una cosa interesantísima. Jamás habría pensado que este tipo de cosas se tenía que planear, y cómo la planeaba él, ¿no? Entonces de repente hablaba de convertir a la ciudad en un museo, convertir a la colección eran los inmuebles, y que deberían ponerle cédulas a los edificios, a los inmuebles. Pensar en ese tipo de cosas me abrió toda una puerta, una opción de decir, claro, ¿por qué no? Pensemos en que el objeto cultural también es el bien inmueble, ¿no? Así como nos enseñan el mueble y el inmueble, bueno, pues vamos armando, y la relación de lo que ocurre allí y la gente que lo habita. Entonces de repente esto se comenzó a convertir en un espacio donde hay interacciones, hay cosas que descubrir, hay cosas que mejorar, hay cosas de expresión, entonces de repente estaba el terreno dado para enfrentarnos y participar en este tipo de cosas, ¿no? Por eso es que de alguna manera estudiar un doctorado de este tipo me llama la atención, precisamente porque yo buscaba algún doctorado, algún estudio superior, pero no encontraba, ¿no? Es difícil encontrar un doctorado en museos, en museología. Entonces este doctorado, al tener la línea de patrimonio y de turismo, entonces dije, bueno, pues de aquí soy yo, y ¿sí? Entonces comencé a juntar las piezas, y fue lo que me permitió
estar en esta experiencia, ¿no? Okay, y tú hiciste una investigación que denominaste al final Ciudadanía Museográfica, Discursos Museográficos de Ciudadanía y Ciudad en Museos de Ciudad de México 1964-2008. Sabemos que hay diferentes tipos de museos y tú hablas de museos de ciudad. ¿Cuáles son las características de este tipo de lugares? Mira, también es una especie de encuentro, no tanto de búsqueda, pero yo no sé si uno anda buscando y aparecen las cosas o sabes cuando las encuentras porque estás constantemente en búsqueda de algo complementario, ¿no? Yo no sé si sea el mejor espacio y el mejor momento para decirlo, porque cuando uno entra a un estudio de este tipo, generalmente te piden que ya tengas claridad en qué es lo que quieres estudiar, ¿no? Entonces entras ya con la aceptación de un proyecto. Yo entré con un proyecto que no tenía que ver con lo que hice al final, ¿no? Yo quería hablar de otro tipo de cosas y cuando voy enfrentándome a esta idea de los agentes, la ciudad, de la ciudadanía y cómo se vive el patrimonio y cómo el patrimonio es responsable o no en cuanto a su uso, de formar conciencias, sentidos de pertenencia. Entonces en ese momento dije, bueno, pues tendré que modificar porque por donde iba caminando no era el sentido adecuado, ¿no? ¿Tú por dónde ibas? Yo iba por un texto que había trabajado últimamente que tenía que ver con la idea de la memoria política, ¿sí? Yo manejaba mucho la idea, he descuidado un poquito esa parte, pero trabajaba la idea de la vergüenza, en los museos de la vergüenza, cómo la vergüenza se expresa en un museo en el sentido de exigir respeto por lo que fue tu actividad política ante la vida, y cómo el Estado a veces expresa una vergüenza ante la sociedad, ante los agredidos por actos realizados, como lo fue en Perú, qué sé yo, como lo fue en Chile, como lo fue en Colombia, como lo ha sido aquí en México. Entonces encontrar estos puntos, estos museos y descubrir qué patrimonio tenían, pues era el punto que me llamaba la atención. Pero luego con esta idea de que también viajar es un poquito difícil y estar en tantos lugares es un tema apasionante, pero traté de darle un giro y encontrar en la idea de la ciudad lo mismo que vemos en el doctorado, esta idea de que existen tantas relaciones, tantas posibilidades y que sin la ciudad, así como la conquista máxima que puede tener el ser humano, yo digo que es la construcción de la ciudad, encontrar en este tipo de cosas la idea de sentirse completo, sentirse satisfecho, sentirse realizado, sentir que estás haciendo un bien, que estás transformando, pero al mismo tiempo estás alterando cosas. Entonces esta dualidad de la ciudad como un espacio construido maravilloso que siempre nos enseñan fue uno de los elementos principales, porque yo decía, bueno, ¿y quién construye la ciudad, no? Generalmente hacemos museos de ciudad rindiendo culto a quien hace y construye la ciudad, pero decía yo, bueno, ¿y dónde está la presencia del ciudadano, no? O sea, la ciudad sin el ciudadano no se puede entender. Por ahí comenzó a aparecer esta idea de cómo armar una especie de triada en cuanto a patrimonio, ciudad y ciudadanía, y encontrarme con que quienes hacen museos de ciudad no necesariamente incorporan la idea de la ciudadanía. Entonces de ahí, por ahí fue naciendo. Yo te diría que lo que te decía hace un ratito es que conforme fui avanzando me fui dando cuenta de que el nombre de discursos museográficos de ciudadanía era en realidad lo que yo podía lograr identificar en este escenario, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hay muchos discursos de ciudad, pero los discursos de ciudadanía están pendientes, no se han hecho, no se han construido. La misma gente que hace discursos de ciudad no sabe cuál es el complemento. Caemos en esta idea de deslumbrarnos por la construcción física del inmueble, pero dejamos de lado a aquel que lo construye, que lo habita. Entonces dejamos inconcluso esta triada, este círculo, ¿no? ¿Y por qué entre 1964 y 2018 es común, y sabemos, ¿no?, que en investigaciones te piden que delimites una temporalidad? ¿Tú por qué elegiste esta temporalidad? Básicamente porque
El primer museo de ciudad que nace en América Latina es precisamente el Museo de la Ciudad de México, y nace en el 64. Quise tomar ese como punto de referencia, como punto de partida, y acuérdate que luego nos agarró la pandemia. Entonces llegó un momento en el cual ya no podíamos tener posibilidad de ir y entrevistar, entonces al quedarnos aislados dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo hasta el 18. Yo diría que el 18, luego ya en la investigación te vas dando cuenta que en el 2018 hay como que apertura, hay crecimiento, hay consolidación en este tipo de ideas, pero también se ven truncadas y a lo mejor haría falta ahora construir un nuevo discurso, un nuevo escenario para conversar qué es lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que ahora hay también muchos elementos que son interesantes, en el cual ya la ciudad no se toma como un punto aislado, sino que ya están ocurriendo otro tipo de fenómenos dentro de esto. Y sería interesante, por ejemplo, ver cómo, al menos en México, la 4T y este nuevo discurso de revolución de conciencia, sí, hace que a lo mejor se entienda de otra manera, que se conciba de otra manera. Entonces, bueno, eso es yo lo que quiero hacer lo que quise hacer es hacer un primer aporte para identificar este fenómeno, ver si en realidad pega, gusta, interesa, se toma conciencia de este tipo de cosas, y luego ver entonces la posibilidad de continuar analizando estos espacios y estas interacciones para ver qué es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Y entre los hallazgos, ¿cuáles son los que tú consideras más importantes? Híjole, es interesante lo que preguntas, porque a lo mejor cuando te vas acercando te vas dando cuenta de que es obvio lo que uno está descubriendo, ¿no? Pero esa obviedad resulta que ocurre en ciertos ojos nada más, no ocurre en todos lados. Entonces, ¿cómo hacer para que sea obvio para todo el mundo? No sé, he encontrado cuestiones que son contradictorias, pero son contradictorias no porque exista una mala intención en querer hacerlo, sino porque una especie de desconocimiento, y a lo mejor recién se están dando cuenta de que existe un factor que es determinante en este tipo, y más ahora en este tipo de ecuación. Te comento por lo siguiente: cuando comencé a buscar, a armar mi esquema metodológico, mis posibles fuentes de entrevistas, encontré con que la mayoría de la gente que ha hecho discursos de ciudad dice, años después, de que sí pensó que en algún momento debía haber puesto la idea de la ciudadanía, pero que bueno hubiera sido si yo lo hubiera integrado. Pero entonces nos vamos dando cuenta de que muchos museos, incluso obviamente los que yo analizo, son museos que se construyeron teniendo a lo mejor la idea de que pudiera existir una ciudadanía, pero nunca se hizo insistencia en esto. Entonces, primero yo te diría que yo también mucho tiempo pensaba que no sé si sean necesarios y efectivos los museos de ciudad, pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta de que sí son indispensables. El construir una ciudad, yo de repente me acuerdo que tuve la oportunidad de conocer Brasilia y ver cómo Niemeyer ejecutó una ciudad. Yo decía, híjole, qué mente más bárbara, ¿no? Poder pensar. Pero luego te vas dando cuenta de que fracasan por un motivo o por otro. Todo esto, recuperarlo en un espacio como el museo, hace que el museo se convierta en un lugar no solamente de concentración de este tipo de memoria, sino de discusión. Y la idea es que el discurso museográfico de ciudadanía de alguna manera llegue a ese punto de la discusión, de la conciencia, de tomar en cuenta de que lo que no se ve quizás es lo más importante. Lo que no estás abordando es en realidad lo que tiene que ser, porque seguir alabando cuestiones de ingeniería, cuestiones de arquitectura, ¿sí?, en la construcción de ciudades, y luego ver cómo hormiguitas el ciudadano se comporta en ese lugar. Yo digo que a lo mejor tiene que ser al revés, ¿no? A lo mejor tienes que construir tomando en cuenta la ciudadanía como punto importante, en el sentido de que incluso llegando a un extremo en el cual la ciudadanía ya no es simplemente comportarse en ciudad, ¿no?, sino que tiene que ver con estas relaciones de comportarse entre ciudadanos, considerando al otro y preparándonos para
suena raro, como para aprender a vivir, ¿no? Aprender a vivir los tiempos nuevos que se vienen, porque si no hacemos conciencia de esta idea de conjunto, de grupo, de asociación, de comunidad, simplemente pues, el esfuerzo aislado no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Más o menos en tu propuesta, que es un concepto bastante interesante, que supongo que quisiste expresar todo esto que nos estás diciendo, pero en general, ¿cómo quedó desarrollado ese concepto? Yo creo que, muy buena pregunta, porque conforme me ha tocado, he estado haciendo, por ejemplo, ahora algunos cursos sobre estos temas. Veo que hay mucho interés de gente que quiere asomarse a este tipo de cosas sobre qué son estos discursos de ciudadanía, qué comprenden, qué integran. Yo siento que a lo mejor hay que seguir trabajando la definición de los temas. Yo desde el principio, en mi tesis, yo establezco que esto tiene que ver con confrontarnos nosotros mismos con ideas de ideología, de posturas, de vivencia, de declaración ante la vida, de aceptar la naturaleza, aceptar el otro, de enfrentar el cambio climático, en el sentido de que no somos los edificios, somos ciudadanos, ¿no? Y el edificio la ciudad puede desaparecer, pero el ciudadano no va a desaparecer. Yo no sé cuáles son los mejores mecanismos. Yo llego en mi investigación, llego a establecer de que estamos en un estado precario todavía. Estamos recién comenzando a ver de que tenemos que zafarnos esta idea del culto al patrimonio por el patrimonio y convertir al patrimonio en una herramienta de educación, de conciencia, ¿sí? Y si no existe ese patrimonio como el que se alaba siempre, habrá que construir un sustituto, porque en el fondo ya no es el patrimonio hacia la ciudadanía, sino que la ciudadanía, ¿sí? ¿Y qué requiere la ciudadanía para tomar conciencia de su rol, de su papel, de su estructura organizativa, ¿no? De aprender a ser gente pensante, de ser gente comprometida? Yo digo que, por ejemplo, cuando se hacen este tipo de museos, pocas veces se piensa en ideas como el sujeto social, ¿no? ¿Qué pasa con el sujeto social? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos tratar de concebir no como público, no como usuario, no como visitante, sino que el resultado a lo mejor no se mide de esa manera? A lo mejor se mide en cuanto a tomar conciencia, a aprender a convivir con el otro. No sé, se mide más que en una cuestión numérica, en una cuestión de calidad, de proximidad, ¿sí? Son otro tipo de factores. Yo he visto que hay gente muy interesada, que es un elemento que pudiera ser muy explotable si se continúa a fondo con esto. Mi intención es que, por ejemplo, en lo que yo hago en mi trabajo, pretendo crear una especie de metodología de análisis de cómo se estructuran los discursos para ver si un discurso es efectivo o no. Entonces, continuar con este tipo de documentación, de registro, de acciones que se están haciendo para tomar conciencia de ellos y para mejorarlos, convertirlos en instrumentos eficaces, eficientes, viables, ¿sí? Y que no se den en un solo lado, sino que se den y se repitan en muchos lados, incluso fuera de la propia estructura educativa como la universidad, ¿no? En ese marco, y viéndolo de una manera más actual, que a lo mejor ya quedó fuera de tu temporalidad de estudio, pero creo que para ir como visualizando qué es lo que viene o qué es lo que se puede hacer en el ahora, ¿cómo observas el surgimiento de estos museos de memoria y los sitios que se han estado construyendo a partir de la reconstrucción de temas aquí en México del 68, el 72, esta temporada de la Guerra Sucia? ¿Cómo lo ves? Híjole, yo creo que no sé si se debiera sustituir un tema de investigación por otro. Creo que esos y algunos otros son muy interesantes de seguirlos trabajando. De repente te falta así como vida para seguir abordando tantos temas, ¿no? De repente existe una especie de decepción por comportamientos que logras identificar respecto de valorar o no una memoria política, de hacer uso de una memoria política, el cual no nos está llevando más que a una especie de falsos ídolos, ¿no? O estos movimientos muy pensados como contestatarios, como no sé, grupos de izquierda que en realidad no plantean sino cuestiones anárquicas, ¿sí?
A lo que voy es que, no sé, tendríamos que pensar que los mismos discursos de vergüenza política, de memoria política, debieran estar dentro de la ciudad, dentro de los discursos de ciudadanía, tienen que estar presentes siempre, pero no solamente eso, ¿no? Porque digamos que la sociedad contemporánea no está compuesta únicamente por ese tipo de cosas, sino que hay otro tipo de intereses, hay otro tipo de maneras, de esperanza, de vías, de maneras de ver la vida, los cuales también pueden ser muy interesantes. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en clase con alumnos y de repente les pido que hagan una exposición, que creen una exposición y que ellos definen el tema. Entonces, de repente hay unos temas que los cuales los encuentran muy tradicionales, muy clásicos, o uno se siente muy ignorante porque no tiene idea de qué están hablando estos chavos, gente muy, muy joven de licenciatura. Pero da gusto, hace poco me encontré con alguien que estaba planteando de esa edad hablar del halconazo y de hablar del 68, y decía, qué bueno, ¿no? La esperanza de que todavía haya alguien que hable de eso, pero esos no son los únicos temas que se tienen que tratar, ¿no? Yo creo que ese es la gran complejidad que tiene todo esto. Tú no puedes, de alguna manera, adoctrinar los pensamientos, ¿no? Digamos, tienes que tener una cuota de criticidad, tienes que tener una cuota de conocimiento, sí, social, pero mientras tenga la capacidad de pensar, de ser crítico ante la vida, pues es bienvenido, ¿no? No se trata de que todo el mundo piense como piensa uno, ¿no? Sino que más bien que argumente, que uno aprende del otro y te vas dando cuenta de que si lo hace de una manera estructurada, pues qué mejor, ¿no? Qué maravilla. Pero la idea es estar siempre entrándole a lo empírico, ¿no? Que no solamente te quedes en el espacio académico, donde te sientes así como protegido y donde siempre vas a ver, nunca te equivocas porque lo que se equivoca es la realidad, no uno, ¿no? Entonces la intención es así como estar muy en contacto con los actores sociales y en ese sentido sacar conclusiones y estar en este constante ir y venir, ¿no? Ojalá que los temas de tesis que nosotros desarrollamos la gente los pueda leer, los pueda destruir, los pueda conversar, qué sé yo, se apropien. Esos son, ¿no? Porque si no, si viven solamente en la biblioteca, qué aburrimiento, ¿no? Es muy interesante lo que tú planteas porque aparte creo que es una posición contradictoria al inicio del museo, ¿no? Porque se piensa el museo como este dispositivo de poder en donde hay una serie de discursos que te dan identidad nacional, que te otorgan determinados imaginarios que te permiten formar parte de una colectividad, ¿no? Y ahora que tú estás diciendo, bueno, deberíamos acercarnos, no como este dispositivo que impone, sino como esta posibilidad de diálogo, me parece bastante complicado en el sentido, en el sentido práctico, pero también en una discusión yo creo que académica. ¿Tú te has encontrado o planteando estas ideas con tus pares? Porque entiendo que tu campo de acción es el museo, la museografía y estos colectivos que trabajan en museos. ¿Te has encontrado gente que te diga esto no se puede hacer o puede que se pueda de alguna forma? ¿Cuál ha sido la reacción en el momento en el que tú has planteado esta propuesta? Mira, esta propuesta de alguna manera la he conversado con gente por ejemplo, de gente de Venezuela, gente de Costa Rica, gente obviamente de México, con colegas, con alumnos. Entonces creo que falta mucho todavía, ¿sí? No es fácil, de repente uno siente que es un buen deseo, es una buena intención, es un buen punto para transitar, para llegar, pero en el camino te vas dando cuenta de que sí es complicado, sí es difícil, pero pues creo que hay metas, ¿no? Hay que tratar de yo sé que a veces uno se dispara en el pie, pero es así como cuando uno trabaja o apoya o participa con un museo, hablar de estos temas es complicado, no siempre, porque bueno, parte de lo que yo comento en mi trabajo tiene que ver con esta idea de que está bien la estética, el arte, está muy bien, es maravilloso, pero el arte por el arte creo que se queda corto, no es que se deba quedar ahí, digo, parte del arte puede transformarse y
los museos de arte convertirse en una herramienta donde no solamente se discuta el arte por el arte, sino que traspasemos, hablemos de sociedad, hablemos de conocimiento, hablemos de criticidad, hablemos de naturaleza, hablemos de los ocupas, hablemos de, ¿sí? O sea, no nos quedemos en el típico lugar de llegada de, por ejemplo, de la estética, de un reconocimiento hacia sí mismo, ¿sí? Sino que más bien cómo esta herramienta se puede convertir en una arma de ruido social, ¿no? Que no esté solamente en un plazo de moda, de tiempo, sino que comience a sembrar las raíces de algo que pueda ser esta manera nueva de comenzar a pensar, ¿no? De compromiso, de participación, ¿sí? Acuérdense que hay muchos museos, por ejemplo, museos comunitarios, hay museos de barrios, ¿sí? Entonces, bueno, hay maneras de poder hacerlo. Yo cuando hago el museo de ciudad, el análisis sobre el museo de ciudad, no es que olvide la comunidad, no es que olvide al barrio, no es que olvide la vecindad, no es que olvide la cuadra, la calle, no, sino que simplemente es por tratar de buscar diferente, en algún momento, en alguna de estas espacialidades que se proponen, tiene que esto tomar un cuerpo, comenzar a tomar el cuerpo que tiene que desarrollar. Si se da a nivel de ciudad, que es pretencioso, muy amplio, es inacabable, ¿sí? A lo mejor sí, a lo mejor hay que comenzar a trabajar en estructuras previas, ¿sí? Pero bueno, se dio esta posibilidad porque, les digo, así como ustedes hacen estos comentarios respecto a la ciudad, yo de repente decía, bueno, ¿y cómo, qué padre sería que a uno le dieran un proyecto de museo de ciudad, ¿no? ¿Cómo pensar la ciudad de tal lugar? Entonces decía, por eso entrevistaba mucho a los que hicieron estos proyectos para decir, bueno, ¿y por qué te seleccionaron a ti? ¿Tú cómo pensaste en la ciudad? ¿Tú cómo piensas en la ciudad? ¿Te imponen un modelo de pensar en la ciudad? ¿Quién lo impone? ¿Quién? Entonces creo que en ese sentido, no sé si tenga mayor trascendencia o no, pero bueno, creo que es mi aporte de lo que pude entretejer con estas personas que participaron en estas ideas, ¿no? Y hay proyectos que son a todas luces interesantes. Por ejemplo, hicimos el Museo de Tijuana y el Museo de Historia de Tijuana, y ese mucho lo pensamos porque no había colecciones, había muy pocas colecciones. La idea de, por ejemplo, de hablar del agua, hablar de la basura, hablar de la energía como temas museográficos, ¿no? Entonces, al principio nos aceptaron y pasó un poquito de tiempo y lo encontraron feo. O sea, de repente dijeron, ¿saben qué? Como que no son temas museográficos. En el museo tienen que vivir temas lindos. Entonces yo decía, bueno, algo raro está pasando. Tenemos que seguir trabajando por ahí porque sí, para todo el mundo es fea la basura, pero ni modo de que no convivamos con ella, ¿no? Entonces, bueno, son estas ideas de qué somos, gracias a qué somos, cómo debemos ser, ¿sí? El compromiso social que nos toca vivir, ¿no? Sí, justo pensaba, hace mucho tiempo tuve la oportunidad de entrar al Museo del Agua de Toulouse y me parecía un tema muy extraño. O sea, en ese momento, que será hace 12 años, yo no conocía otro museo similar a ese y me parecía interesante porque precisamente, ¿no?, te planteaban la importancia del agua, del río que pasa precisamente por la ciudad y cuáles eran los problemas que se encontraban, ¿no? Y entonces de repente ver fotografías de a lo mejor contaminación del agua era muy extraño, ¿no? Y sí, creo que es difícil ir cambiando la percepción de qué es un museo, ¿no? Y esto me lleva otra vez a lo que decías de Alfonso Vélez. A lo mejor tu propuesta, no sé, la pienso como una cosa transmuseo, museográfica, museística, no sé cómo decirle, en donde sí el museo es el pretexto, pero tendría que salir, ¿no? Porque también pensamos a veces los museos como estas catedrales, ¿no? Del arte, regularmente del arte, ¿no? Y creo que no sé cuál es la estadística en Puebla, pero no creo que mucha gente se acerque de manera cotidiana a los museos, ¿no? Y a lo mejor sacar el museo o sacar esta idea de museo a la ciudad sería muy interesante, ¿no? Porque entonces vas, sí, como un explorador, ¿no? Por tu ciudad, reconociendo historia, reconociendo personajes, reconociendo la misma conformación de la ciudad y los cambios. Pero yo creo que eso también es un proyecto que resulta a veces como casi imposible. Pero bueno, o sea, si Alfonso lo pensó, si tú a lo mejor lo has pensado alguna vez, posiblemente en algún momento de la vida pueda pasar, ¿no? Pero sí creo que así como la investigación, tendría que ser también un proyecto en el que
que la ciudadanía tuviera que decir, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Los museos comunitarios, los museos de barrio, bueno, que formaran parte de algún tipo de, no sé, de dinámica, de itinerario, pero que fueran los mismos habitantes responsables de esa parada, de ese lugar, ¿no? Es, yo creo, también complicado, pero pues en algún momento se podría hacer algo así. Mira, yo también menciono por ahí varias actividades que se hacen a nivel de América Latina, ¿sí? Entonces de repente convertir al museo, hay cuestiones que a lo mejor en Puebla también se hacen de forma aislada, convertir al museo en una especie de dormitorio, ¿sí? Ver pelis, ¿sí? Discutir, conversar, estudiar. Los museos escolares, por ejemplo, en México tuvieron mucho éxito y fueron aplacados y casi desaparecidos, pero el museo escolar era aprender a tener una especie de disciplina por coleccionar, por organizar, por investigar, por intercambiar, por preocuparte por una serie de elementos que pudieran conformar una colección y luego intercambiarlas. Entonces, el museo escolar en los años 70, ¿sí? También fueron muy interesantes y son fórmulas que a lo mejor se tiene que retomar y pudieran ser novedosas. Yo creo que esto puede detonar en cualquier momento, ¿sí? Digamos que uno lo hace con este compromiso, la tesis, digamos, cuando uno la hace, lo hace primero por el compromiso académico que tiene que cumplir. Luego ya cuando tienes la obra ahí dices, oye, híjole, a lo mejor es un paquete más complejo de lo que yo pensaba y a lo mejor esto puede tener ya más raíces, más seguidores, más corresponsables. Entonces, bueno, se puede seguir pensando. Hay que de alguna manera pasar de la idea personal de querer solucionar el mundo y tu plano académico y posteriormente, bueno, ya darle el sentido de opinión, de ver qué le parece a los demás lo que uno está planteando, si tiene sentido o no. Cuando nos ocurre, ¿no? Cuando uno está ensimismado haciendo la tesis y uno ya pierde perspectiva de algunas cosas, porque tienes que cumplir con tu compromiso y de repente ese compromiso se va haciendo más grande y de repente estás creando algo que dices, híjole, yo soy responsable de eso. Bueno, ni modo, tendría que asumirlo, ¿no? Pero ojalá, que bueno que permee, que bueno que si no se logra una especie de organización social, al menos el leerlo y el darse cuenta de que el aparato intocable puede ser modificado, puede el curador aceptar que pueden haber ideas estéticas en el agua, sí, pero sociales, informativas, de todo tipo. Claro, es como cualquier otro tema, ¿no? Aceptar que la basura es un tema museológico, uno dice, qué maravilla, ¿no? Que no se espanten nuestros directivos y directores de museos, ¿sí? De que, pues, bienvenidos, pues, sí, ya no modernidad, vayamos a la posmodernidad y aceptemos que el museo tiene que ser posmoderno, digo, pues no hay de otra, ¿no? Y en el caso de Puebla, existe algún museo de ciudad. Yo no recuerdo alguno que tenga como la narrativa de la ciudad de Puebla. Es importante lo que dice, la narrativa de la ciudad, pues, cada día se hace más rica, más compleja, más diversa, más variada. Entonces, a lo mejor existió una manera de narrar la ciudad, pero con otro argumento. Entonces, yo siempre he concebido y hemos coincidido con cierta gente que el Alfeñique a lo mejor es un museo de ciudad, ¿sí? En el sentido de que clasificado y organizado de otra manera, habla de la ciudad. Pero se queda, creo yo, y sin ánimo de entrar en ninguna discusión, pero podría ser un espacio donde se permitiera una especie de organización nueva de las colecciones, de miradas contemporáneas. Por ejemplo, allí creo que el ciudadano, salvo algunos ilustres aparecen, pero el ciudadano común, ¿sí? El sujeto social, pues no está presente, porque a lo mejor en el momento en que se concibe, pues esto no se pensaba, ¿no? Si un museo como este logra, con las maravillas de piezas que tiene, logra introducir, al menos en las exposiciones temporales, esta idea de alguien que comienza a husmear en la disposición de las colecciones y darle un sentido, no sé, diferente, ¿sí? Yo creo que sería padrísimo, ¿no? Por ejemplo, hay otros museos, no sé, no creo que tanto en Puebla, pero en Ciudad de México está
los museos de ciencias, ¿no? Y estos estudian la ciudad, pero también desde una perspectiva obviamente científica. Entonces ahí el ciudadano tampoco está, ¿no? Ahí se cae el edificio porque hubo una falla geológica y no hay de otra, ¿no? Pero son de los pocos espacios donde la ciudad es puesta en un escenario donde se pueda discutir, ¿no? Hubo otro que desgraciadamente desapareció, que se llamaba Futura Ciudad de México, y también se estudiaba a partir de la estructura de la ciudad información muy específica, muy detallada de cada colonia, de cada alcaldía. Entonces, bueno, han habido intentos, y lo que yo trato también en mi tesis es de rescatar estos lugares, estas experiencias, tratando de ver que por ahí se podría encontrar una manera nueva de entender, de leer las interpretaciones que se han hecho sobre la ciudad, porque modificar un museo así, tan estructurado como están ahora, a lo mejor es difícil, pero hay manera de comenzar como la pintura de los coches, ¿no? Golpearle por un lado y que comienza a correr todo aquello y comenzamos a hacer cambios, ¿no? Pero bueno, no hay que dejar de hacerlo, ¿no? Te agradecemos mucho. Para aquellos que estén interesadas en leer la investigación del doctor Rodrigo Vídker, la tenemos disponible en el blog de este episodio, que está en la descripción. Entonces pueden acceder a su investigación a partir de entrar al blog y descargarla. Muchas gracias por aceptar la invitación, Rodrigo, y pues estamos... Muchas gracias a ustedes, y qué bueno que hacen este tipo de podcast y de cápsulas informativas que son muy buenas, ¿no? Muchas gracias. Y seguimos con El Arco. El Arco. Hoy les platicamos algunos puntos interesantes del artículo Museos y Ciudadanía, de Odd Couple, de Marisa González de Oleaga y María Silvia Dilicia, publicado en la revista A Contracorriente. En la presentación del artículo, las autoras narran una escena que compartimos alrededor del mundo. Un día cualquiera, en la escuela elemental, esperando un autobús que tiene como destino un museo. Para los poblanos, seguro que uno de los museos obligatorios para visitar en la escuela primaria es la Casa de los Hermanos Cerdán, conocido también como el Museo Regional de la Revolución Mexicana. Aunque también podemos pensar en algún viaje a la Ciudad de México para conocer el imponente y bellísimo Museo Nacional de Antropología. Para el caso de las autoras, su autobús las llevaría al Museo de Historia Nacional, el Museo de Ciencias Naturales y el Museo Etnográfico en Argentina. González y Dilicia exponen los objetivos iniciales de los museos que, como ya se ha mencionado, tienen que ver con la creación de identidades colectivas, además de presentar lo que ellas denominan como genealogías históricas. Esto es, los antepasados de un pueblo, una cultura, una nación, lo que permite también identificarse con un origen común. Además, lo consideran un dispositivo visual que está ligado a un supuesto saber científico. Este se liga a la materialidad, esto es, a los objetos que en él se exhiben y que resguardan. Desde su perspectiva, el desarrollo de los museos se ha dado de la siguiente manera. Museos coloniales, los de las antiguas metrópolis como España o Portugal. Museos nacionales que acompañaron la construcción de las nuevas naciones latinoamericanas. Museos étnicos que intentan dar voz a los que nunca la tuvieron. Y por último, lugares de memoria. Esos nuevos espacios donde se recrean las memorias de los pasados traumáticos. También se preguntan, ¿cuál es la relación entre los museos y la democracia? Su respuesta es, los museos son un dispositivo para la creación de relatos de identidad. Estos permiten la conformación de colectividades con intereses en común que participarán en la vida política de un territorio, llámese pueblo, ciudad, estado o país. Asimismo, a través de dichos intereses elegirán a sus representantes a partir de un sistema de elección democrático y exigirán sus derechos a partir de sus representantes. Es, como se puede ver, una cadena de hechos que puede ser apoyada por los discursos museísticos, aquellos que se muestran desde el museo. Para saber sobre el texto, el enlace se encuentra en la descripción de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos pronto en La Quinta Casa.